Bueno, están, se está observando bien la presentación. Pregunto, ¿verdad? Antes de continuar. No, ¿miran bien la diapositiva? Sí, Lick, se mira bien. Ok. Sí, es que estoy usando una forma de compartir pantalla un poco diferente. Si algo no está bien, entonces me lo indican. Ok, bien. Entonces, está claro hasta el momento. Entonces, que la regla de la suma, se les van a dar a los ejercicios una tablita. Entonces, sucesos que P A o B, ¿verdad? De regla de la suma se indica que ocurren al mismo tiempo, tienen que traslaparse. Si no, es que no se puede aplicar la regla de la suma, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? De que probabilidad de que un sujeto tenga un resultado positivo o resultado negativo. Ahí esos son disjuntos. Otro ejemplo en esta misma tabla que no se podría aplicar sería de columnas que nos digan determine si los siguientes sucesos son disjuntos, que sí consume droga y que no consume o que no consume drogas. No puede porque si consume serían datos de una columna y no consume serían datos de la otra columna. Entonces estos no se traslapan, ¿verdad? En dos columnas serían disjuntos también. Bueno, continuamos. Ahora, sucesos complementarios, ¿verdad? Esto es para probabilidades complementarias. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un suceso A no ocurra. Definición, que esto ya lo había adelantado al principio, ¿verdad? Dice el complemento de un suceso A denotado por A con la barrita arriba consiste en todos los resultados en los cuales el suceso A no ocurre. Ejemplo, género al nacer. En realidad nacen más niños que niñas. En un grupo típico hay 205 bebés recién nacidos y 105 de ellos son niños. Si un bebé del grupo es seleccionado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea niño? Solución. Entonces dicen que en total hay 205 bebés recién nacidos, 105 de ellos son niños. Entonces se deduce, si el total es 205 y 105 son niños, se deduce que 100 de ellos son niñas, ¿verdad? Porque 100 más 105 daría 205 por diferencia, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de no seleccionar niño, es decir, en la notación probabilidad que salga niño con la barrita arriba, que no salga niño, se indica niño con la barrita arriba, que indica no seleccionar niño, sería igual 100, que son lo que no son niñas, que no son niños, sino que serían lo contrario, niñas sobre 205. Y esto es igual a 0.488, ¿verdad? Recordar que para probabilidad, el resultado queda en 3 cifras decimales, ¿verdad? Cuando no salgan exactas, ¿verdad? 0.488. Cuando salga un montón de cifras, redondearlo a 3 cifras decimales. Entonces, estos son probabilidades de sucesos complementarios, ¿verdad? O sea, si nos dan la probabilidad de un evento, ¿verdad? Entonces, la probabilidad que no ocurre ese evento se puede deducir con lo que miramos a continuación en esta diapositiva. Dice, las probabilidades complementarias. La notación que se usa para regla de suma, en vez de regla de suma, es de P A o B, ¿verdad? Bueno, para calcular la probabilidad de que A o B
esta es la regla de suma, primero debemos asociar el uso de la palabra o con la suma. Número 2. Considere si los sucesos A y B son disjuntos, es decir, pueden ocurrir al mismo tiempo. Si no son disjuntos, es decir, sí pueden ocurrir al mismo tiempo. Y asegúrese de evitar o al menos compensar un conteo doble cuando se suman las probabilidades relevantes. Sucesos complementarios. Entonces definimos el complemento del suceso A y lo denotamos como A con la barrita arriba, es decir, que no ocurre A. Dijimos que A con la barrita arriba, que no ocurre, consiste en todos los resultados en los que el suceso A no ocurre. Entonces, los sucesos A y A con la barrita, que es decir, que no ocurra A, deben ser disjuntos porque es imposible que un suceso y su complemento ocurran al mismo tiempo. Regla de los sucesos complementarios. Entonces están estas reglas, ¿verdad? Que unas pequeñas ecuaciones. Dice que la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que no ocurra A va a ser igual a 1. Entonces, de esta fórmula se deducen estas otras dos fórmulas de abajo. Es decir, la probabilidad de que no ocurra A va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra A. Es decir, por diferencia. Y la probabilidad de que ocurra A va a ser igual a 1 menos lo contrario de la otra fórmula, la probabilidad de que no ocurra A. ¿Por qué? Porque si se acuerdan en la tutoría anterior, cuando hablamos de probabilidades, que la máxima probabilidad, el valor de la máxima probabilidad es de 1, ¿verdad? Es de 1, ¿verdad? No puede, o sea, los valores que puede tomar una probabilidad están entre 0 y 1, el máximo, que el 1 es el 100%. Entonces, esto de los sucesos complementarios, la probabilidad de que no ocurra A va a ser la diferencia del total 1, que es el máximo que puede tomar una probabilidad, menos la probabilidad de que ocurra. Y lo contrario, que la probabilidad de que ocurra A, podemos sacar, si tenemos el dato de que no ocurra, entonces se saca por diferencia, restando 1 menos la probabilidad que no ocurra. Y la primera fórmula nos dice que la probabilidad que ocurra un suceso más la probabilidad que no ocurra es igual a 1. Ejemplo, dice, si la probabilidad cuando nace un niño está dada por la probabilidad P de niño en la notación igual a 0.512, encuentre la probabilidad de que no nazca un niño. Entonces, si nos da un ejercicio la probabilidad de que nazca un niño y nos piden la probabilidad que no nazca, solo aplicamos la fórmula, ¿verdad? Por diferencia. Sería la probabilidad que no nazca un niño sería 1 menos 0.512, que es la probabilidad de que nazca el niño. Entonces, eso da 0.488. Es decir, que la probabilidad de no tener un niño, que es la misma de la tener una niña, es de 0.488. Entonces, por diferencia, si nos dan la probabilidad que ocurra algo y nos dicen, saca la probabilidad de que ocurra por diferencia, restándole a 1, ¿verdad? El dato que nos dan. Bueno, no sé, espero que se esté entendiendo esto. Y claro, recomiendo que practiquen por lo menos una semana antes, ¿verdad? Vayan, por lo menos, ¿verdad? Si vayan para que vayan practicando y viendo, ¿verdad? Y no se confundan. Esto de un día para otro sí no recomiendo que vayan, sino que vayan con por lo menos una semana, 5 días de antelación, vayan trabajando. La guía que queda de esto. Bien. Y repito, si algo no se entienden, me interrumpen en cualquier momento, ¿verdad? Yo me detengo. Regla de la multiplicación.
Este es diferente. Aquello es la regla de la suma, los ejemplos anteriores, ¿verdad? Ahora vamos con regla de multiplicación. Se presenta la regla básica de la multiplicación, la cual se utiliza para calcular P, A y P. O sea que la notación cambia. En vez de O se usa I en la regla de la multiplicación. Es decir, la probabilidad de que el suceso A ocurra en un primer ensayo y que el suceso P ocurra en un segundo ensayo. Si el resultado del primer suceso afecta de alguna forma la probabilidad del suceso P, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del suceso A. Notación. P, A y B, ¿verdad? Es decir, esto es igual a la probabilidad que el suceso A ocurre en un primer ensayo y el suceso B ocurre en un segundo ensayo. La regla de la multiplicación aquí la aplicamos para sucesos que ocurren en tiempos diferentes. Entonces, aquí para sacar la probabilidad es diferente que con la regla de la suma, que son sucesos que ocurren al mismo tiempo en P. Y estas son en sucesos que ocurren en tiempos diferentes. Sus probabilidades, ¿verdad? La probabilidad de esos sucesos que ocurren en tiempos diferentes. Ejemplo. Dice, con el fin de facilitar el proceso de calificación, las pruebas de este tipo suelen usar preguntas de falso verdadero o de opción múltiple. Supongamos que el primer reactivo de un examen es de tipo falso verdadero y que el segundo es de opción múltiple con 5 respuestas posibles, A, B, C, D y E. Vamos a usar los dos reactivos siguientes. Intente responderlos, dice. Verdadero o falso, dice 1 libra de avoirdupois de plumas, estas palabras francesas, ¿verdad? Avoirdupois, creo que de plumas es más pesada que 1 libra Troy, es decir, diferentes tipos de libra, ¿verdad? Son diferentes, pesan diferentes a avoirdupois y libra Troy de oro. Y el inciso 2 dice, ¿cuál de las opciones ha tenido la mayor influencia en nuestra comprensión de la genética? Jim Hackman, James Simmons, Gregor Mendel, los genes, Jean-Jacques Rousseau. Bueno, una de las respuestas va a ser correcta para cada una de esas dos preguntas, ¿verdad? Entonces la probabilidad para verdadero y falso sería 1/2, ¿verdad? Y la probabilidad para opción múltiple sería de 1/5, ¿verdad? Porque una de 5 sería la probabilidad de que la conteste correcta, ¿verdad? Bien, calculemos la probabilidad de que si alguna persona hace suposiciones al azar para ambas respuestas, la respuesta al primer reactivo sea correcta y la respuesta al segundo reactivo también sea correcta. Una forma de calcular esta probabilidad es elaborar una lista del espacio muestral como sigue. Es decir, hay 10 formas posibles que pueden contestar esas dos preguntas. Verdadero, después el inciso A, verdadero, después el inciso B, verdadero con C, verdadero D y verdadero con E. Este es el espacio muestral. Si contestara verdadero o cada uno de los incisos A, B y D hasta E. O falso, después el inciso A, falso, después el inciso B, falso, después el inciso C, falso, después el inciso D y falso después el inciso E. Es decir, pero esto no es necesario, la verdad. Pero sé que se pudiera escribir, ¿verdad? Pero este problema no es muy necesario, pero aquí se detalla. Entonces, la probabilidad de que conteste verdadero y el inciso C va a estar dado por el producto. La fórmula va a estar dada por el producto de probabilidad de que conteste verdadero por la probabilidad de que conteste inciso C.
¿Esto por qué? Porque aquí nos dice que la primera respuesta es correcta si es verdadera y la segunda será correcta si selecciona el inciso D. Es decir, el ejercicio nos dice que esas son las respuestas correctas. Entonces, la probabilidad de que conteste verdadero sería 1 de 2, ¿verdad? Porque solo hay dos opciones, verdadero y falso. Y la probabilidad de que conteste C, que es la correcta, sería 1 de 5, 1 sobre 5, porque de 5 opciones, solo una es correcta, que es el inciso C. Ya aquí nos dice el problema, ¿verdad? Que esa es la respuesta correcta de selección múltiple, el inciso C, que corresponde a Gregor Mendel, ¿verdad? La genética de biología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula? Por tanto, la probabilidad de que conteste ambas preguntas de forma correcta, pero claro, en tiempos diferentes, ¿verdad? La regla de la multiplicación aplica para tiempos diferentes. Va a estar dada por la notación, sería P, B y C, igual un medio, que es la probabilidad de B, de que conteste verdadera, que es un medio, por la probabilidad de C, ¿verdad? De que conteste C, que es un quinto. Entonces, un medio por un quinto, esto se multiplica, ¿verdad? Arriba, ¿verdad? Si se deja en fracción, se multiplica. 1 por 1, el resultado 1 de arriba, y 2 por 5, que sería 10, el resultado de abajo. Entonces, esto quedaría igual a un décimo. O sea, fracciones se multiplican los términos de arriba, que se conocen como numeradores, entre sí, y los términos de abajo, que se conocen como denominadores. Si lo quieren dejar en fracción, si no, solo lo dividen en un medio entre un quinto decimales, pero tienen que ponerle 3 cifras decimales, ¿verdad? A los valores. Decimal, esto sería, creo que 0.4. Si 3 cifras, si salieran varias cifras decimales y sale exacto, lo dejan decimal exacto. Creo que aquí sale 0.1, ¿verdad? Sí, 0.1. Aquí 0.5 sobre 0. Sí lo pasan a decimal. Pero aseguren de que pongan suficientes cifras, ¿verdad? Si no son exactos. Un medio por un quinto. Que esto es igual a un décimo. Si lo dejaran en fracción, ¿verdad? Bien, entonces este es el ejemplo de la regla de la multiplicación, ¿verdad? Para probabilidades de sucesos que ocurren en tiempos diferentes. O sea que aquí se saca la probabilidad de cada uno y se multiplica, ¿verdad? Otro ejemplo, ya usando tabla, ¿verdad? Dice, el caso cuando vimos que dos sucesos son disjuntos, ahora podemos calcular la probabilidad de que al seleccionar dos personas al azar sin reemplazo, la primera tenga un resultado positivo y la segunda un resultado negativo. Entonces, en la regla de la multiplicación, hay que ver también que el ejercicio que nos dice, si nos dice sin reemplazo o con reemplazo. Sin reemplazo es que para hallar la segunda probabilidad que multiplica, hay que tomar en cuenta la probabilidad anterior, ¿verdad? Como aquí nos dice, calcular la probabilidad de que al seleccionar dos personas al azar sin reemplazo, la primera tenga un resultado positivo y la segunda un resultado negativo. Entonces, la primera elección dice probabilidad de que tenga un resultado positivo. Que tenga un resultado positivo se refiere el total de los datos de la primera fila, ¿verdad? Entre el total de todos los datos, que sería 300, 143, entre 300. Sería de probabilidad de resultado positivo. Y el segundo resultado nos dice que sea resultado negativo, pero nos dice sin reemplazo. Es decir, que hay que tomar en cuenta la primera probabilidad sin reemplazo
entonces hay que descartar, ¿verdad? Dice, resultados negativos son, el total es la segunda fila, serían 157, pero ya no sería entre 300, sino que sería entre 299, porque como nos está diciendo sin reemplazo, como ya se tomó un dato, ¿verdad? Entonces hay que restarle del total un dato, ¿verdad? Entonces sería 299. Este es el caso sin reemplazo. Entonces estas serían las dos probabilidades del primer evento y del segundo evento. Aquí hago una anotación, dice que si el ejemplo fuera un caso con reemplazo, la probabilidad de resultado negativo sería 157 entre 300, es decir, que no se considera la elección anterior, pero si nos dicen sin reemplazo, hay que considerar, ¿verdad? Que ya se toma un dato y hay que restarlo, ¿verdad? En este caso del total, como son diferentes, el primero es para resultado positivo, es para negativo, se toma un dato, pero aquí no, arriba no se va a restar, sino que se va a restar del total, porque ya se tomó porque esto es porque nos están diciendo sin reemplazo, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que primero tenga un resultado positivo y segundo resultado negativo va a estar dado por el producto de estos dos probabilidades. Sería 343 sobre 300 por 157 sobre 299. Es decir, pueden multiplicar esto por este y este por este y se dividen, ¿verdad? Y sacan el decimal equivalente, sería 0.250. Sí, respetando que 3 cifras o 0.25, pero aquí lo pongo 0.250, pero 0.25 sale exacto, entonces también se puede dejar. Bien, entonces, este sería el resultado, ¿verdad? Y entonces aquí en la tabla se muestra, ¿verdad? Son sucesos que ocurren en tiempos diferentes y que no se traslapan, ¿verdad? Pero para la segunda probabilidad, como nos dice sin reemplazo, hay que tomar en cuenta que ya se tomó un dato, entonces hay que restarlo del total. Cuando digan sin reemplazo. No sé, preguntas acá. Se mira bien las diapositivas. No se ven. Bueno, si algo falla, me dicen que me lo hacen, me lo comentan, ¿verdad? Sí, Liz. Sí se mira bien, Liz. Ok. Es que yo a veces veo que me salen notaciones, pero se les puede tapar ahí la visibilidad, pero si me dicen que no, bueno. Bueno, ahora vamos a calcular con mismos datos la probabilidad de que al seleccionar dos personas al azar con reemplazo, la primera tenga un resultado positivo y la segunda tenga un resultado negativo. Entonces, ahora con reemplazo es los cálculos más fácil porque no se considera que hay que restar algo de lo anterior, ¿verdad? Entonces dice, la primera elección tiene un probabilidad de resultado positivo, que sería 143 entre 300. Y la segunda elección, un resultado negativo que sería 157 sobre 300. Es decir, el total de la primera fila entre 300 y el total entre la primera fila entre el 300. Es decir, porque ahí es con reemplazo, el segundo caso, ¿verdad? Entonces, esos son los cálculos donde directo pueden calcular sin preocuparse, ¿verdad? Donde hay que tener cuidado es cuando les digan sin reemplazo. Entonces, la probabilidad, estas serían las probabilidades. Resultado positivo sería 143 de la primera fila entre 300 y resultado negativo, la probabilidad sería
el total de la segunda fila entre 300. Y acá, a ver. Por tanto, la probabilidad de que el primero sea resultado positivo y el segundo sea un resultado negativo va a estar dado por el producto de estos dos datos, ¿verdad? Sería 143 sobre 300 por 157 sobre 300. ¿Cómo multiplican estos valores de arriba entre sí? Y el total, aquí ya doy el resultado de un solo, ¿verdad? Y estos valores de abajo entre sí. Entonces, esos dos productos, las dos multiplicaciones de arriba entre la multiplicación que da abajo, nos va a dar 0.249. Entonces, la importancia de usar tres cifras decimales, porque la variación es pequeña con relación a la anterior, pero es diferente, ¿verdad? Aquí da 0.250 y aquí da, perdón, 0.249. La importancia para ver la diferencia, ¿verdad? De las cantidades con reemplazo. Con reemplazo, es decir, no se toma en cuenta los resultados anteriores, todo entre el mismo total, ¿verdad? Es decir, que no afecta. Con reemplazo es que la primera probabilidad, el dato no se descuenta para sacar la segunda probabilidad. Eso es con reemplazo. Bueno, este ejemplo ilustra el importante principio de que la probabilidad del segundo suceso B debe tomar en cuenta el hecho de que el primer suceso A ya ocurrió. Este principio suele expresarse usando la siguiente notación. Se explica esta notación, pero no es necesario, la verdad que esta notación se puede usar, pero esto más que todo es para ejemplos cuando hay sin reemplazo, ¿verdad? Dice P de B dado A, ¿verdad? PB sobre A representa la probabilidad de que un suceso B ocurra después de suponer que el suceso A ya ocurrió. Podemos leer B sobre A como B dado A. O como el suceso B ocurre después de que el suceso A ya ocurrió. Entonces, dos sucesos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. Independientes es cuando equivale a cuando le di el problema con reemplazo. Esos son independientes. Ahora, de manera similar, muchos otros sucesos son independientes. Si la ocurrencia de cualquiera no afecta las probabilidades de la ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Dependientes es cuando lidian sin reemplazo. Sin reemplazo significa que es dependiente. Hay que tomar en cuenta lo que sucedió en la probabilidad, para calcular la probabilidad del suceso primero, ¿verdad? Entonces, regla formal de la multiplicación se repite, va a ser PA y B, está dado por la probabilidad de A, por la probabilidad de B dado A. Es decir, que se considera el inciso, la probabilidad primera, ¿verdad? Regla intuitiva de la multiplicación. Dice, cuando calcule la probabilidad de que el suceso A ocurra en un ensayo y el suceso B ocurra en el siguiente ensayo, multiplique la probabilidad del suceso A por la probabilidad del suceso B, pero asegúrese de que la probabilidad del suceso B tome en cuenta la ocurrencia previa del suceso A. Es lo que, esto en palabras es lo que está en la fórmula, ¿verdad? Bien. Ejemplo, dice plantas. Una bióloga experimenta con una muestra de dos plantas vasculares indicadas por B mayúscula y 4 plantas no vasculares indicadas por N mayúscula. A continuación se listan los códigos de las 6 plantas estudiadas y la bióloga desea elegir al azar 2 de las plantas para estudiarlas con mayor profundidad. Calcule la probabilidad de que la primera planta seleccionada sea no vascular, y que la segunda planta sea no vascular, es decir, piden lo mismo para dos sucesos diferentes.
Suponga que las selecciones se hacen, inciso A, con reemplazo, inciso B, sin reemplazo. Entonces, estos son los datos que dan, ¿verdad? Vasculares y no vasculares. Vasculares y no vasculares. Hay 2 datos vasculares y 4 datos no vasculares. El total son 6, ¿verdad? Solución. Si las plantas se seleccionan con reemplazo, las 2 selecciones son independientes, porque aquí el inciso A nos piden con reemplazo. Entonces, con reemplazo son independientes. Entonces, ya que el segundo suceso no se ve afectado por el primer resultado. Entonces, en cada selección de las 6 plantas, 4 son no vasculares, de manera que obtenemos. Entonces, la probabilidad nos dice que la probabilidad que la primera planta es no vascular y la segunda planta es no vascular. Entonces sería, como es con reemplazo, sería, hay 4 no vasculares, ¿verdad? Sobre un total de 6, ¿verdad? 4 no vasculares de un total de 6. Esta sería la probabilidad del primer suceso y el segundo suceso sería la misma porque no, el resultado, el ejercicio nos dice que es con reemplazo. Entonces son independientes, ¿verdad? Entonces sería 4 sextos por 4 sextos. Sería 4 por 4, 16, 6 por 6, 36. Está divididos entre sí, de arriba entre el de abajo, sería 0.444 con 3 cifras decimales. Entonces el primer caso es con reemplazo, ¿verdad? Es decir, que son independientes, el total es el mismo para calcular la probabilidad primera y segunda. Inciso B dice, si las 2 plantas se seleccionan sin reemplazo, las 2 selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del suceso B se ve afectado por el primer resultado. En la primera selección, 4 de las 6 plantas son no vasculares. Después de elegir a una planta no vascular en la primera selección, entonces van a quedar 5 plantas en total, porque como se pide lo mismo, se le va a restar tanto a no vasculares porque ya se tomó. Es decir, sin reemplazo, entonces como en la primera probabilidad ya se tomó uno, una no vascular se descuenta, se va a descontar para calcular la segunda probabilidad. Ese es el caso sin reemplazo, ¿verdad? Se descuenta. Entonces, al inicio hay 4 no vasculares de 6, que esa es la primera probabilidad. Pero como es sin reemplazo, entonces se descuenta porque nos piden no vasculares para el segundo evento. Entonces ya no quedan 4, sino que quedan 3 no vasculares porque se ha descontado, ¿verdad? Y se divide, esto, bueno, y el total también se va a descontar una unidad, ¿verdad? Entonces de 6 datos solo van a quedar 5. Entonces por eso la segunda probabilidad va a estar dada por 3 quintos, ¿verdad? Son los mismos eventos, pero como ya es sin reemplazo, se considera que para la primera probabilidad ya se tomó un no vascular, entonces solo van a quedar 3 en no vasculares y del total también se va a descontar una unidad. Esto porque es el mismo evento, ¿verdad? Entonces, el producto 4 por 3 igual a 15, entre 6 por 5, 30, esto nos va a dar 0.5, que es diferente. Miren, entonces esta es la diferencia, ¿verdad? Este es con reemplazo el anterior y este es con reemplazo. Con reemplazo significa que son dependientes. Dice, observe que en este caso ajustamos la segunda probabilidad para tomar en cuenta la selección de una planta no vascular en el primer resultado. Después de seleccionar N la primera vez, de las 5 plantas restantes, 3 serían no vasculares.
Bueno, no sé si se entiende esto. Hay que, sin reemplazo hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Antes. Si es el mismo suceso, hay que restar tanto arriba como abajo, pero si hubiera sido sucesos diferentes, digamos, en vez de primera planta N y después primera planta B, no vascular y vascular, entonces ahí hubiera sido, solo se hubiera restado abajo el del total, ¿verdad? Entonces hay que considerar, sin reemplazo, es que hay que considerar datos que ya se tomaron y se ajustan, ¿verdad? No sé, lo anterior está claro, ya con esto terminamos, pero me gustaría, si tienen inquietudes de esto, para pasar allá al siguiente tema. El siguiente tema es donde se van a usar tablas, ¿no? Entonces no sé si algo no está claro para retomarlo. ¿No hay preguntas? Bien, bueno. Entonces, regla de la multiplicación, hay que tener en cuenta si le dicen con reemplazo, es que la primera probabilidad es independiente de la segunda y se dividen entre el mismo total. Y sin reemplazo, hay que considerar para la segunda probabilidad que ya se tomó un dato anterior, ¿verdad? Entonces, hay que restar del total o de ajustarlo, ¿verdad? Bueno, entonces distribuciones, siguiente tema es distribuciones de probabilidad normal. Las distribuciones normales son sumamente importantes puesto que ocurren con gran frecuencia en las aplicaciones reales porque desempeñan un papel fundamental en los métodos de estadística inferencial, es decir, inferir a partir de una muestra, sacar conclusiones de toda una población, ¿verdad? Eso es inferencial, inferir. Para este tipo de distribuciones se analizan datos continuos. Bueno, ya vuelven a entrar, ¿verdad? Ya nos está sacando, vuelven a entrar con el mismo link en cuanto nos saque, ¿verdad? Ya solo nos quedan segundos.